Buenísimas tardes. Espero que me estén escuchando y me vean bien. Y bueno, sin mucho introducción, vamos a empezar a conversar un poquito sobre esta idea de amenaza o oportunidad en el liderazgo y AI. Y voy a empezar con algo muy claro y a ver si esto lo vamos deglutiendo juntos. Yo digo que no se trata de si tu trabajo será obsoleto o no. La pregunta es, ¿cuándo? Todo lo que pueda ser automatizado, lo va a hacer. Todo lo que pueda ser delegado, lo será. La naturaleza del trabajo humano va a cambiar 100%. Y todo esto, en la interpretación de cada uno, puede ser diferente. Quizá si tu interpretación sobre esta idea lo vives como una amenaza, ¿cómo reaccionamos a esto? ¿Cuál es la emoción natural sobre una amenaza? Probablemente sea el miedo, ¿no? Y desde este miedo, entonces, hay como tres opciones o tres formas naturales de responder. La primera es huir. Esto del AI no es para mí, de eso no quiero saber nada, no me va, ¿no? Huyo de esto, ¿no? La segunda probablemente tenga que ver con esto, ¿no? Y esta imagen que encontré por ahí del Terminator me traía estos recuerdos, ¿no? La idea de, entonces vamos a pelear. Y la pelea puede pasar desde la resistencia o de la campaña activa en la resistencia dentro de una organización, por ejemplo. Esto lo vamos a prohibir, de esto no queremos, licencias de ningún software vamos a comprar. Hay diferentes maneras de pelear, hay diferentes maneras de estar en resistencia. Pero entonces aparece esta tercera opción, que es una respuesta al miedo bastante más moderna, que fíjense que es la parálisis, ¿no? Nos quedamos ahí bloqueados sin saber qué hacer, como este gigante elefante con ese ratoncito, ¿no? Y entonces aparecen esas conversaciones en la parálisis. A mi edad, ¿cómo voy a empezar a aprender algo de esto? Yo ya hice mi vida, algo nuevo para mí, esto está muy difícil, es muy complicado. Que de cualquier manera, esto está revelando un poco quién estoy siendo yo como un observador de mi mundo y de mi vida. Entonces, mi interpretación, amenaza u oportunidad. Entonces me quiero presentar con ustedes. Yo soy Ariel Edbull, soy coach ejecutivo y coach de equipos hace mucho tiempo, facilitador y speaker internacional. Y a mí me gusta acompañar a las personas a que cuando hablamos de lo que hablamos, realmente nos metamos en el tema, ¿no? De no estar con todo ese, a veces ese humo o esa niebla que no nos permite hacer las cosas con un poco más de data y más información. Esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿vale? Y desde esa manera, desde este lado, quiero establecer esta conversación con el objetivo de poder, por ejemplo, pasar de esa escasez, de ese miedo y de esa amenaza a una interpretación de oportunidad, de abundancia, ¿no? Porque al final mis creencias son las que determinan la emoción que siento. Y la emoción que siento, finalmente, es lo que determina las acciones posibles que tengo en el mundo. Así que te invito a que trabajemos o durante un rato podemos trabajar un poquito en una interpretación diferente, trabajar en este mindset que tenemos y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y fíjense esta imagen, a ver si se acuerdan conmigo de esta imagen. Los Jetsons o los supersónicos eran en español. Me acordaba de esto y me puse a buscar cuándo existió, o sea, cuándo apareció esto. Yo ni había nacido, pero me tocó verlo bastante. Y los Jetsons aparecieron en televisión en Estados Unidos en 1962. 1962. Y en ese momento, estas personas que hicieron este dibujo, cartoon o anime, pensaban o se imaginaban cómo era este futuro diferente para la humanidad, en el que habían un montón de cosas que las hacían terceros, ¿no? Habían robots, habían naves. O sea, se fueron a pensar cómo era este mundo fantasioso, que quizá muchas de esas cosas hoy son o serán realidad. Así que mmm, me interesó partir desde ahí, porque entonces quiero que perdamos el miedo a cuando hablamos de AI, de Artificial Intelligence o inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando?
¿no? Y el GPT, ustedes han seguro escuchado hablar de ChatGPT, que está montado sobre GPT, que quiere decir Generative Pre-trainer Transformer. Es una tecnología de inteligencia artificial que está basada en el aprendizaje profundo. Ahora vamos a ver un poquito qué es esto, ¿no? Que permite generar contenidos de forma automática. O sea, a partir de escribir lo que quiero, este GPT, que lo que hace es trabajar con inferencias, nos trae información que da respuesta a nuestra petición. Pero vemos un poquito más en profundo qué es esto, ¿no? Entonces, AI, aplicaciones que realizan tareas complejas para las que antes eran necesarias la intervención humana, como los Jetsons, ¿no? El Machine Learning se centra en la creación de sistemas que aprenden o mejoran su rendimiento en función de los datos que consumen. O sea que es un sistema que va aprendiendo de sí mismo, a partir de todo el sistema de inferencias que va haciendo. O sea, a partir de información de datos que va tomando, el sistema genera inferencias predictivos sobre lo que el usuario le va a pedir. Todo este mundo, que ya es muy complicado, tiene un punto de inflexión, ¿no? Y en el 2018 OpenAI genera esta base, este GPT, que revoluciona el campo del procesamiento del lenguaje natural, que esto se llama NLP, que tiene que ver cómo este sistema de información predictivo puesto en inferencias nos da una respuesta que parece casi transparente, ¿no? En cuanto al lenguaje humano. Y entonces, voy llegando hasta la evolución, aparecen los LLMS o LLMs, que son modelos de lenguaje de gran escala. Y estos son los sistemas en los que estamos inmersos hoy. Sistemas enormes, gigantes, que hacen inferencias de información y nos dan las respuestas muy complejas. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo complejo que puede ser esto. Porque entonces el AI hoy te dice esto. Hoy te doy la peor respuesta posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como el sistema aprende recursivamente todo el tiempo en base a un montón de personas que hacen peticiones de inferencias complejas, la respuesta que te va a dar hoy es la peor que te puede dar, porque la que te dé mañana o más tarde ya va a tener más información procesada. Esto es increíble. Y entonces veamos un poquito la evolución del ChatGPT y de los LMS, ¿vale? Fíjense, cada una de estas grandes tecnológicas, OpenAI, Google, X o antes llamado Twitter, Meta, Microsoft, cada uno de estos ha desarrollado su propio LLMS. ¿Ok? Quizás el ChatGPT es el más conocido, ahora el Copilot 2 está empezando a meterse en todas las aplicaciones de Microsoft, así como el Gemini está metido en todas las aplicaciones de Google. El Grok, que ya está por la versión 2 en X, está disponible solo para usuarios pagados y en todas las aplicaciones de Meta se empieza a colar el Meta AI, o sea, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook y demás. Ahora, quiero que presten atención a lo que aparece abajo. Estos logos que puse ahí. AMD, Nvidia, Qualcomm y hay otros, ¿ok? Pero esto quiero que presten atención porque estos, y si miran las acciones, van a ver que por alguna razón estas son las empresas que han pegado saltos enormes. Porque en gran medida la evolución de los LLMS dependen de la evolución de las placas procesadoras, que son lo que hacen Nvidia, AMD y Qualcomm. O sea que la evolución posible de estos sistemas gigantes dependen también del sistema de procesamiento. Entonces, cada vez que Nvidia, por ejemplo, saca un procesador nuevo, esto amplía la capacidad que tienen cualquiera de estos sistemas. ¿Ok? Esto es absolutamente clave. Como pone Marcelo por ahí, luego los invitamos a que vayan poniendo preguntas para que al final tengamos un espacio de sacar algunas dudas. ¿Ok? Vamos a ver un poquito, utilizando el caso de OpenAI, cómo ha sido la evolución de las diferentes versiones hasta lo que está pasando hoy. Pero quiero que presten atención a las fechas sobre todo. Miren esto. Noviembre del 2022 sale la versión 3.5 del ChatGPT. Y a nivel capacidad de respuesta, podríamos compararlo con un estudiante de secundario. ¿No? Un estudiante de segundo o tercer año de secundario que es capaz de, a partir de tu petición en el ChatGPT, darte una respuesta ordenada y con cierto nivel de accuracy, ¿no? Con cierto nivel de
de respuesta posible, concreta y con validez, perdón, ¿no? Ahora, miren lo que pasa. ChatGPT se tomó ese tiempo, o OpenAI, hasta en mayo del 2024 lanzar esta versión que es la 4O. Antes hubo una 4, pero me salto a la O. Y si medimos esta evolución, que es un año y medio, ¿no? Podría decir que es bastante tiempo, podríamos pensar que el tipo de procesamiento, el tipo de respuesta que nos va a dar el ChatGPT 4o podría ser de una persona con una maestría. O sea, miren el nivel de evolución. Pero aquí viene lo bueno. Presten atención. Mayo de 2024, septiembre de 2024. Junio, julio, agosto, septiembre. OpenAI libera esta versión que ahora se llama OpenAI O1 Mini, que es la versión mini. ¿Ok? Se supone que la versión O1 saldría en algún momento pronto. De hecho, hay como un preview que se puede testear en la aplicación. Pero miren esto. El OpenAI O1 Mini es como un Sensei PhD en relación a la versión anterior y solo han pasado 4 meses. Es más, vamos a ver esta tabla comparativa en cuanto a funciones y el tipo de respuesta que va. Me interesa que veamos sobre todo el último. Miren este de acá, ¿no? ChatGPT en cuanto a un cuestionario de ciencia de un nivel PhD. Estamos hablando de esto de que pocas personas en el mundo podrían dar respuesta a este tipo de test. Muy pocas, ¿vale? Ahora, fíjense la comparación entre el ChatGPT 4o, el tipo de respuesta que tiene ya ahora el O1 Preview, que es el mini, y miren el nivel que tiene el 01. Y comparado con lo que ven en verde, con lo máximo que puede dar de respuesta un PhD humano. Con lo cual, ya con el preview, estamos viendo que el tipo de respuestas complejas que puede haber a partir de este chat GPT está por arriba de cualquier humano. Esto que estamos viendo es clave, es importantísimo, porque esta evolución, como vemos, es no exponencial, lo que le sigue. Con lo cual, cuando se libere esta versión 0.1, veremos de qué es capaz. ¿Ok? Vamos a un par de conceptos más y nos vamos a meter en la parte importante, que es la parte del leadership, ¿no? De la que quiero llevar. Ahora, hay como una diferenciación de cómo pasamos del AI, que es lo que les expliqué, al AGI, que es inteligencia artificial general. Y según lo que dicen los teóricos, el AGI sería técnicamente capaz de superar al ser humano en todas las facetas del conocimiento. Sería capaz de realizar juicios y razonar ante una situación de incertidumbre, por ejemplo, a partir de ese aprendizaje y el entrenamiento, y además de comunicarse con un lenguaje completamente natural, o sea que no puedas distinguir si quien te habla es un AI o un ser humano, es capaz de planificar y de aprender. Ahora, ojo con lo que vimos en el chat anterior, porque parecería que esta versión AI 01 completa estaría muy cerca de esto. Ray Kurzweil, que es un inventor estadounidense, autor de un montón de libros, trabaja mucho con el tema de singularidad, empieza a hablar en su texto de las tareas delegadas, o sea, de los agentes, ¿no? Y dice esto, se los voy a leer porque esto no me lo acuerdo de memoria, dice, en cualquier caso, una inteligencia artificial general será capaz de realizar todas las tareas que realizan los seres humanos e incluso otras de las que aún no son capaces. Con el tiempo se estima que este tipo de sistemas AGI podrían reemplazar al ser humano en virtualmente cualquier ámbito y podrían hacer que la mano de obra humana quedara absolutamente obsoleta. Algo que tendría unas implicaciones sociales y económicas gigantescas. Esto dice Kurzweil. Ahora, estamos en este camino de pasar de un asistente, que es lo que hace la AI ahora, tú le pides algo y resuelve una tarea, a un agente que lo hace por sí mismo. Y también dice, les voy a leer otro quotation de Jim Fan, que es investigador científico de NVIDIA, ¿se acuerdan de este desarrollador de los procesadores? Que dirige la iniciativa de agentes, justamente, de la AI de esta empresa de NVIDIA, ¿no? Dice, son modelos y algoritmos de AI que pueden tomar decisiones de forma autónoma en un mundo dinámico. Esto es lo que se viene, amigos, así que preparados. Pero entonces, con todo lo que les conté, si vuelvo a mi interpretación y puedo ver que mi interpretación es de oportunidad,
Y no solo de oportunidad, sino de necesidad. O sea, que incorporar herramientas de AI dentro de mi liderazgo, dentro de lo que hago como líder y como empresa, ¿no? De los dos lados. Esto nos puede traer un montón de beneficios. Vamos a ver entonces, si esta parte de como oportunidad te gusta, y espero que te guste, vamos a ver dos temas claves, ¿no? Dos conceptos claves que son importantísimos para terminar de entender cómo podemos aprovechar y sacarle el jugo a todo esto dentro de lo que hacemos, ¿ok? Esos dos claves son las capas de servicio, que ahora les voy a explicar, y el prompt, que también se los voy a explicar, ¿ok? Vamos paso a paso. Capas de servicios. Entonces decimos que sobre el motor de este GPT de OpenAI, que es el caso que vamos a utilizar ahora, hay ciertos softwares, podríamos decir, o interfaces, que son las que interactúan con el usuario para generar diferentes tipos de contenido. ¿Ok? El primero sería el ChatGPT, que ahora estaríamos entrando en la versión O1, ¿sí? Y fíjense lo que dice acá chiquitito, no sé si lo lean, pero dice Learning to Reason, o sea, aprendiendo a razonar. Otro nivel, ¿ok? Este es el ChatGPT, el cual tú le das un comando, le das una información y nos devuelve cierta información. Lo interesante a partir de la versión 4o es que ChatGPT ya no solo el input puede ser texto, también puede ser audio, pero también puede ser imágenes, pero también puede ser video. O sea, que es capaz de entender, de comprender un texto ya complejo, un video y darle una interpretación completa y entenderlo. Y también imágenes. No solo lo que está en primer plano, sino poder hacer un análisis completo de la imagen. O sea, muy complejo, ¿vale? Capa de servicios, entonces, ChatGPT. Veamos el segundo software que, digamos, tiene esta capa de servicios de OpenAI. Y el segundo es el DALL-E, que va por la versión 3. DALL-E, entiendan, ¿no? Por pintor famoso. Y es capaz de generar imágenes totalmente completas y abstractas y muy, muy complejos a partir de descripciones simples como la que ven en pantalla. ¿Ok? Si se meten luego en OpenAI van a poder ver un montón de galería de imágenes y demás. Me parece que está increíble las posibilidades que tiene esto para un montón de usos. ¿Vale? Y la tercera, que sería la más novedosa, digamos, es Sora. Y Sora es un generador de video que a partir de scripts, ¿no? De prompts que les voy a contar, es capaz de generar videos increíbles que no se pueden distinguir de algo real. Esto que están viendo es el demo que está en la web y ahí vemos videos con cuál es el prompt, cuál es la descripción que han escrito para generarlo. Les voy a mostrar así un poquito por arriba, ¿no? Pero miren esto, es imposible que puedas distinguir si esto es real o no lo es. Y eso está en proceso de aprendizaje, imagínense, ¿no? Y hablar de volver a ver mamuts. ¿Vale? Increíble. Ahora, esto que estoy contando son las capas de servicio que tiene OpenAI. Pero sobre esto hay un montón de otras capas de servicio. Hay cientos de aplicaciones montadas sobre el motor de OpenAI y también hay cientos de otras montadas sobre los otros motores. Hay versiones gratuitas y hay versiones pagas. Me parece que es increíble empezar a poder entender cómo uso esto. ¿Vale? Entonces, hemos visto un poquito este primer concepto clave, que es la capa de servicios. Vamos con la otra, que es el prompt, o podríamos hablar de la ingeniería del prompt. Vamos a definirlo, no se preocupen. Entonces, prompt es una instrucción, pregunta o un texto que se utiliza para interactuar con el sistema de inteligencia artificial. Piénsalo así, como un comando en el que le voy a pedir al sistema que haga la tarea que quiero que haga. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de prompts. Hoy yo les voy a contar dos modelos. ¿Ok? Y el primer modelo es el que se llama RTF, por las iniciales en inglés de Role, Task y Format. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esta primera manera? Role es el que le voy a decir al chat GPT que adopte un rol. Por ejemplo, le podría decir, quiero que actúes como un artista de pintura cubista. Así de específico. ¿Ok? Luego vamos con la segunda parte, que es la tarea específica que tengo que definir para que entonces el motor pueda darme respuesta.
Entonces podría decirle otra vez, actúa como un artista, pintura, cubista, y lo que quiero es que hagas un óleo al estilo de Picasso con determinados tonos o determinada figura. ¿Vale? Y esa será la tarea. Y luego puedo definir en la F format cómo quiero que sea. Por ejemplo, podría decir el tamaño, alguna definición del estilo, si quiero que sea cuadrado, redondo, si quiero que utilice alguna fórmula matemática dentro, si quiero que tenga algún otro elemento. Y con esto entonces ChatGPT es capaz de utilizar este prompt para darme una respuesta completamente específica. Increíble. Ahora, vamos a ver un segundo tipo de prompt. Y este segundo tipo de prompt se llama CTF. Y fíjense que task y format continúan, lo que cambia es el contexto. Quiere decir que entonces, en la primera parte, en vez de decirle actúa como tal rol, lo que le voy a decir es contarle una situación. Por ejemplo, podría decirle, estoy buscando crecer la visibilidad de mi negocio y en este momento la competencia está funcionando de esta manera, definir todo lo que está pasando a nivel contexto y entonces ir a la tarea. Quiero que me ayudes y crees una guía de consejos en marketing digital que pueda aplicar hoy en mi negocio y además defino el formato. Quiero que me lo presentes con consejos en formatos numerados y que me des una descripción breve de cada uno para que luego pueda ahondar. Y el sistema va a ser un manual completa, o sea, la respuesta del ChatGPT va a ser un manual completo con todo lo que le pedí. Así. Entonces, fíjense que el prompt se convierte en un espacio de ingeniería casi. ¿Ok? Cuanto más ordenado y más detallado sea en mi petición, la respuesta que pueda traer ChatGPT va a ser mucho más certero, ¿no? Va a traer mucha más información que realmente me sirva para aplicarlo. Puedo decirle, fíjense con el sistema anterior, que ChatGPT funcione como un maestro de alemán y que me dé clase, que me genere exámenes que me permiten hacerlo. Ahora, pienso en el uso dentro del liderazgo, dentro de un área de capacitación, por ejemplo. Podría volcar todo el contenido de lo que estoy formando y pedir que me genere exámenes personalizados para cada una de las personas que tiene que dar ese examen, por ejemplo. ¿Vale? Esto puede ser tan avanzado como quieras. Ahora, ojo una cosa. ¿Se acuerdan lo que les dije antes del OpenAI 01 o O1? Bueno, las primeras pruebas que están abiertas se está presentando con que ya no siquiera hace falta estructurar tanto los prompts, sino que es capaz de entenderlo explicándolo tal cual como si lo explicases a una persona. Lo veremos muy pronto, porque no creo que pase mucho tiempo hasta que se libere y es una gran revolución. ¿Vale? Así que si hasta acá están conmigo, lo que quiero compartir con ustedes es entonces un par de casos de uso, con el poco tiempo que tenemos hoy, para ver cómo esto realmente lo puedes poner en práctica ya. Pero se los voy a explicar con casos de uso reales, con experiencias mías, con mis propios clientes de coaching y de coaching de equipos. ¿Ok? Así que vamos con el primero. Si tienen preguntas, vayan escribiendo, que me encantará poder contestar, al menos lo que pueda contestar. ¿Ok? Importante tener en cuenta, esto que les estoy contando está cambiando cada día, con lo cual la cantidad de información que hay y la cantidad de movimientos es alucinante. ¿Ok? Entonces, vamos a este primer caso de uso, que lo llamo trabajo en equipo. Algunas palabras claves que me parecieron interesantes para trabajar: talento, fortalezas, cohesión, equipo, pertenencia, símbolo, pero les explico por qué. ¿Ok? Les cuento un poco el caso. Estábamos trabajando con un equipo de dirección de una organización en un trabajo de coaching de equipo y entonces estuvimos trabajando con Gallup, con Clifton Strengths, en el tema de identificar primero talentos y fortalezas de los individuos del equipo para poder trabajar en la matriz luego de cómo serían esas fortalezas del equipo. ¿Ok? Una vez que tuvimos la matriz de fortalezas del equipo, le pedí a las personas que seleccionen las top 5, o sea, las 5 fortalezas más importantes que tiene este equipo. Y entonces, como esto era en México, introduje un concepto que no sé si todos conocen, que se llama el alebrije. El alebrije es un animal fantástico que viene del sur de México, de Oaxaca particularmente, que se hacen, los artesanos que hacen alebrijes, tallan en madera animales fantásticos o que usan diferentes partes de diferentes animales y termina siendo como un símbolo, ¿no? Que antes incluso utilizado para clanes y para familias.
Entonces les propuse utilizar la idea del alebrije para que el equipo construya ese alebrije que represente a las top 5 fortalezas de este equipo y que entonces funcione como un símbolo de cohesión, de pertenencia para el equipo y demás. Utilizamos, una vez que ellos identificaron las 5 fortalezas y describieron cómo les gustaría que sea, que un león, que una serpiente, que no sé qué, entonces les enseñé a construir el prompt. Entonces escribieron el prompt, lo refinaron, esto es importante, esa palabra guárdatela. Cuando trabajas con AI es importante refinar, ¿no? Es una iteración de ida y vuelta hasta que realmente consigues el resultado que estás buscando. Entonces trabajamos en el prompt, lo refinaron, lo corrigieron y utilizamos esta plataforma que se llama vivago.ai, que sirve para generar imágenes, parecido al Dalí. Utilizamos la versión gratis, en ese momento lo abrimos y ya. Y entonces les voy a mostrar el resultado del alebrije de este equipo, que se convirtió en el símbolo de pertenencia y que representa a este equipo en la organización. Esto está generado por vivago.ai a partir del prompt que hicieron. Entonces, como ven, es un animal fantástico que combina serpiente, león, águila, dragón y algunas cosas más. ¿Vale? El prompt le han puesto qué tipo de colores quería que tenga, la textura, cómo quería que sea el fondo, en este caso liso. ¿Ok? Y entonces es la respuesta de la AI en este caso. O sea, una utilización, entonces, caso 1, cohesión de equipo, pertenencia, simbología, trabajo sobre fortalezas y representación. Segundo caso, y voy rapidito. Gestión del conflicto. ¿Ok? Otra vez, palabras claves, confianza, oportunidades, miradas alternativas, sesgos, acuerdos. Y esto tuvo que ver con un trabajo con una persona que tenía un conflicto con uno de sus colaboradores, ¿no? Y a partir de entender, trabajamos con la idea de crear nuevas estrategias, trabajamos con esta matriz, que no sé si la conocen, que es el modelo de gestión de conflictos de Thomas Kilmann, que lo que dice es, básicamente, que todos tenemos una manera natural de gestionar el conflicto, pero que hay otras 4 que son posibles que nos permite realmente gestionar el conflicto de otra manera. ¿Ok? Con esta persona que estaba trabajando, identificó cuál es su manera natural, pero le costaba poder entender cómo utilizar las otras 4. Con lo cual, le enseñé a trabajar también un prompt, entendiendo el modelo, y entonces lo que le permitió esto es que a partir de lo que se propuso dentro del sistema, planteó el objetivo, planteó cuáles eran los hechos, describió cuál era la otra persona, cuáles eran las emociones que sentía, que creía que sentía el otro, diferentes puntos de vista, estilos, y entonces ChatGPT lo que le devolvió son estrategias de gestión del conflicto a partir de los otros 4 estilos de gestión del conflicto de Thomas Kilmann. ¿Ok? Con lo cual, a partir de ahí puedo probar cosas concretas que lo llevaron al resultado de poder resolver la situación con su colaborador. ¿Ok? Voy un poco rápido, pero ahí va. Voy al tercer caso de uso, que es muy simple, pero tengo un montón, pero hoy solo vamos a hablar de esto. Y el tercer caso de uso, otra vez, se llama optimización de recursos. Y las palabras clave que utilicé para distinguir, para trabajar con esto, velocidad, oportunidades, ahorros, tiempo, optimización. ¿Ok? Y esto tiene que ver también con un caso real de una persona que maneja un departamento legal de una organización y que se dio cuenta en determinado momento, por la naturaleza del negocio que manejan, que tenían que hacer un montón de contratos de servicios distintos y que eso le estaba costando un montón de dinero de abogados que cobran bien, abogados de alrededor de 500 euros la hora, así que imagínense un contratito que les lleva 10 horas, 5.000 euros, y decidieron testear cómo podría ser optimizar esos recursos a partir de utilizar el AI. Y entonces lo que descubrieron fue lo siguiente, es que podían ahorrar bastante trabajando con este mismo prompt, como lo vimos, que actúe como un abogado, con las características necesarias, que redacte el contrato, y entonces ChatGPT generaba los contratos y el abogado de 500 euros la hora solamente lo que hacía es el review, o sea, revisar el contrato en vez de confeccionar el contrato. O sea, quizás 1 hora en vez de 10 horas.
O sea que cada contrato a partir de ahí tiene un costo de 500 euros hora o 500 euros por contrato en vez de 5.000. Así que piensen si no es un ahorro sustancioso e importante. Podríamos hablar de un montón de otros casos. Hoy los voy a dejar hasta acá en esta versión corta de esta conferencia, pero me encantará poder ir más profundo y que tengamos otro espacio de trabajo o en sus organizaciones. Y entonces, un poco llegando a algunas conclusiones, yo digo que entonces AI y los LLMS, OpenAI y todo lo que hemos visto, están para quedarse. Y entonces depende de ti, básicamente, resistir o abrazar el cambio. En el medio son la parálisis, ¿vale? Entonces hablamos de este cambio de mentalidad, este cambio de cómo me relaciono con estas emociones que me puede producir. Si me quedo del lado de la amenaza o me quedo del lado de la oportunidad, pasar entonces esa parálisis y el miedo a la acción a partir de esas oportunidades que se pueden abrir. Y entonces, ¿cuáles son los puntos? Y bueno, desarrollar habilidades que me permitan hacer que mi trabajo o la organización de la cual pertenezco y colaboro duren más tiempo, o sea, perduren, ¿no? Hacer este upgrade a cómo se puede sumar habilidades. Y por otro lado, desde el uso en mi liderazgo y en mis tareas, optimizar, ¿no? Hay un montón de cosas para optimizar, ganar efectividad, ganar tiempo, reducir esfuerzos, reducir recursos, ¿no? O sea, optimizar mis recursos. Con lo cual, te lo dejo para que pienses, que seguramente hay muchas preguntas para hacerme, hay muchas reflexiones para entender si aquí ahora sigue siendo para mí una amenaza o una oportunidad. Agradezco mucho tu atención y me quedo para las preguntas que quieran poner en el chat. Feliz de contestar si puedo contestar y si no, lo buscaremos en internet. Así que si hay preguntas por ahí, los veo en el chat. O comentarios que quieran poner, por supuesto. Hay una pregunta que me pasaron acá. No sé, Marcelo, si hay alguna otra por ahí, pero hay una que me pasaron que me parece interesante. Y es, ¿en cuánto tiempo puedo empezar a hacer algo con esto? Y está buenísima la pregunta, porque creo que es en nada de tiempo. O sea, lo importante es elegir con qué herramienta vas a querer trabajar, con más de una, pero yo te recomiendo que empieces con una. Quizás ChatGPT es la más adecuada hoy. La versión pagada no está mal, son creo que $20 al mes. Y aprender a jugar o ponerte a jugar con los prompts, ¿no? Para que puedas ir definiendo y refinando tu manera de hacer tu petición para que te dé la respuesta que buscas. Con lo cual no creo que te tome mucho tiempo ponerte a hacer. Acá hay una pregunta de Andrea. Dice, a ver, en tu experiencia, ¿cómo hoy agregas valor a tu servicio del coaching sin IA? ¿AI, la humano que... Vale, yo creo que el coaching tiene una manera un poco diferente porque estamos trabajando con las emociones de las personas, con las creencias de las personas, con lo cual no dudo que en algún momento haya un AI que realmente pueda reemplazar un coach en algún momento, pero creo que aún no. A mí en este momento, cómo lo utilizo es para abrir oportunidades a mis coaches. O sea, mostrar herramientas que les permitan, cuando no están en la sesión de coaching, utilizar cosas. A ver si hay más preguntas. Hay una pregunta, pero no llego a leerlo. ¿El uso de la herramienta requiere incorporar mucho conocimiento previo o el pulido de los prompts? Sí, es un poco lo que decía en eso. Me parece que es importante jugar, ¿no? Decir, bueno, si yo fuese, no sé, el director financiero de esta organización, ¿cómo describo el rol y cómo pongo clara la tarea que quiero que el sistema haga, ¿no? Quiero que me hagas una tabla de cálculo, porque eso es posible, ¿no? Esto te genera el script completo de una tabla de cálculo muy compleja. Podría ser un ejemplo. O una web o una función dentro de una web, ¿no?
¿Qué usos has comenzado a implementar en funciones que requieren habilidades más blandas como coaching, asesorías o consultorías? Bueno, creo que es lo que respondí hace un ratito esto, ¿no? Yo lo utilizo dentro de mi hacer coach para, por ejemplo, abrir oportunidades en un equipo, mostrarles herramientas que por ahí no están utilizando, que puedan realmente aprovechar. En la experiencia de prompt, tienes algunas claves para asegurar que su lógica sea certera. A ver, el tema del prompt puede ser una ingeniería muy complejo, ¿ok? Yo lo que te sugiero es busca en internet ingeniería de prompts o cómo hacer un prompt efectivo y vas a encontrar infinidad de tutoriales buenísimos, pero infinidad, ¿ok? Y hay un montón de variantes. Recuerden que yo hoy les mostré 2 tipos de prompts nada más, pero hay un montón de opciones. Yo te recomiendo que te pongas a buscar, a googlear cómo hago un prompt y quizá ir acotando la respuesta. Quiero utilizar un prompt para y ir buscando cuáles son diferentes metodologías que te ayudan a que lo que tú hagas te traiga el resultado que buscas. Pero esto es súper amplio. Ahora, volviendo al tema que les decía, es muy probable, por lo que estuve viendo, que en la versión nueva, en la O1 ya la completa, que no va a tardar muchísimo en salir, esto sea mucho más natural en cuanto al lenguaje que entienda, que no tengas que ser tan específico en muchas cosas. Los prompts pueden ser combinables, depende del prompt. Lo importante es el sistema, el algoritmo tiene que entender la base primero. Quiero que seas tal persona, que actúes como tal persona, o este es el contexto en el que nos movemos. O sea, el AI no puede adivinar lo que tú estás pensando. Tienes que poder describirlo de una manera para que te dé una respuesta que te sirva. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? A ver si hay alguna pregunta más. Vale, y si no, cerramos acá. Espero que tendremos oportunidad de seguir ahondando. A mí me parece interesante pensar en esto, ¿no? No hay vuelta atrás en esto. Llevamos mucho tiempo, mucho tiempo trabajando en sistemas predictivos. Por ejemplo, lo más simple, cuando chateas y el mismo teléfono o el mismo WhatsApp te sugiere la palabra que vas a poner. ¿Ok? Estamos hablando ahora de eso a una escala infinita. ¿Ok? Así que liderazgo de AI, para mí, una oportunidad. Espero que tengas un súper bonito día y que nos vemos pronto. ¿Vale? Gracias.